En esta noche pues vamos a hablar de el capítulo 6 titulado El proceso de producción. Eh, Esto representa un análisis de cómo Marx se expresaba sobre la lógica de explotación inherente al sistema capitalista de producción. En este capítulo vemos resaltado cómo es centro de la monumental obra de lo que Marx hizo una crítica a la economía política, ya que estudia detalladamente cómo opera la producción capitalista de una vez que el capitalista ha adquirido la fuerza de trabajo en el mercado. Nos explica eh, didácticamente cómo el capitalista se apropia del proceso de trabajo humano y lo orienta a una maximización de plusvalía, revelando el carácter social de explotación que adquiere la producción bajo el capitalismo. Mediante su distintivo y meticuloso análisis, Marx nos enseña cómo se diseccionan las relaciones sociales de la producción capitalista, demostrando la subsunción del trabajo al capital. El gran aporte que radica en este capítulo en revelar la lógica interna de la explotación, que es parte a la aparente igualdad y la libertad del intercambio entre capitalista y trabajadores. Explica la diferencia entre objetos de trabajo, medios de trabajo, materia prima y producto final. Da un buen ejemplo con la construcción de una mesa. eh, Resalta la importancia de la voluntad y de tensión, la atención del trabajador en cualquier proceso laboral, más allá del esfuerzo físico. Indica cómo el objeto de trabajo puede encontrarse directamente en la naturaleza, como lo es el árbol. Es el resultado previo del proceso productivo, ya cuando viene a ser madera. Distingue entre la materia prima y principal, materia primas auxiliares o secundarias. Enumera las formas claras de los elementos en el caso de la construcción de la mesa. eh, la madera como materia prima principal. Luego seguiría la cola, la pintura, el barniz, como auxiliares. Herramientas como medios de trabajo. Adopta una perspectiva muy técnica y precisa sobre el proceso productivo. Es un enfoque casi extenso. Esto también nos dice que el estilo formal y académico de la terminología especializada sobre los procesos productivos parece un fragmento de algún libro especializado de los procesos industriales o los procesos productivos, quizá de la época de la Revolución Industrial. Nos muestra la esencia del capitalismo, la conversión del proceso de trabajo humano en un proceso de explotación como tal, la apropiación del proceso de trabajo por parte del capitalista para generar plusvalía, la producción orientada a valores de cambio o a valores de uso, el mecanismo de obtención de plusvalía por extensión de la jornada más allá del trabajo necesario que se debería hacer, el carácter social de explotación, trabajo ajeno crea plusvalía para el capital, la pérdida del control del trabajo por parte del obrero,
la subordinación del trabajo al capital, eh, la lógica de explotación en el capitalismo. Se puede decir que también es un análisis científico crítico de la economía política. Em, las relaciones sociales de producción con el capitalista, la esencia explotadora de la producción capitalista al revelar la subordinación del trabajo al capital. Em, Esto fue uno de los estudios fundamentales de Marx sobre la lógica de explotación en el capitalismo, que constituye ya al análisis fundamental sobre lo que Marx llamaba el proceso de producción. Que esto pues al final de todo vemos que es la explotación en su máxima expresión, ¿verdad? Em, Marx estudiaba cómo una vez que el capitalista ha adquirido la fuerza de trabajo en el mercado, se apropia del proceso del trabajo y lo orienta hacia la generación de la plusvalía. Explicaba que la producción de valores de uso pasa a ser solo un medio para obtener valores de cambio y ganancias. Eh, Esto también nos podría decir que minuciosamente cómo fue el mecanismo por el cual el capitalista inició no solo a, al- a la obtención del trabajo, sino a la recuperación de su inversión, ya sea en la materia prima y el salario. Y muchas veces se debe extender la jornada para que el trabajador produzca valores más allá de lo necesario, y esto pues ya nos genera más plusvalía, y de esto se viene apropiando ya sea el capitalista. Demuestra cómo el bajo capitalismo, todo el proceso productivo adquiere un carácter social de explotación, donde el trabajo de una clase genera plusvalía en la cual se apropia de la clase capitalista, y el análisis revela que la pérdida del control del trabajo sobre la propia actividad productiva. Marx expone a cómo fue la esencia del capitalismo en sí, la subordinación del proceso del trabajo al capital, convirtiéndolo en un medio de explotación, un aporte que radica en la disección interna de la lógica mediante la precisa argumentación. Se puede decir que todos estos procesos generan plusvalía, lo cual genera más ganancias para el capitalista. Como adquiere la fuerza de trabajo es imprescindible para la crítica de la economía política. El capitalista compra la fuerza de trabajo y la pone a producir bajo su control. La producción se orienta a generar valores de cambio y plusvalía, no específicamente valores de uso. Inicialmente, el capitalista solo recupera su inversión en insumos y salarios, para luego obtener plusvalía. Debe hacer trabajar al obrero más allá del tiempo necesario para reponer el valor de la fuerza del trabajo. La producción capitalista es un proceso de creación de valor y contracción de plusvalía o extracción de plusvalía. El capital se apropia del proceso del trabajo humano y lo convierte en un proceso de explotación, que eso lo veíamos claramente. Se genera la plusvalía del trabajo ajeno, que se apropia
eh, el mismo capitalista, generando más ganancias para sí. Eh, y lo que va generando más, pues es en todo caso plusvalía, que es el valor producido por el trabajador que excede el valor de la fuerza del trabajo, en otras palabras. En el trabajo no retribuido que se apropia del mismo capitalista, ¿verdad? Marx demostró que el capitalista eh, compra la fuerza del trabajo al precio de su valor, es decir, paga un salario que representa el valor necesario para la producción y subsistencia del trabajador. Pero luego hace trabajar al obrero una jornada más prolongada que el tiempo de trabajo necesario para reponer el valor pagado en el salario. Es en ese tiempo de trabajo excedente que el obrero produce un valor adicional que no le es retribuido. Es excedente, es la plusvalía, es excedente, es la plusvalía, pues de esta se apropia gratuitamente el empleador en este caso. Por ejemplo, si el salario representa 6 horas de trabajo necesario y la jornada es de 12 horas, en las 6 horas excedentes el obrero está produciendo un valor extra, lo cual el capitalista eh, lo gana sin pagarlo. La plusvalía es trabajo no retribuido que genera el obrero por encima del valor de su salario y que constituye en la base de las ganancias del capitalista al ser apropiado por el mismo empleador. Es la materialización del trabajo explotado. Marx nos decía que el modo de producción o el proceso de la producción se estudia como el desarrollo del proceso del trabajo. Eh, una vez que un empleador ha comprado la fuerza del trabajo al trabajador, explica que el proceso de trabajo, que es la actividad humana sobre un objeto o con medios de trabajo, no se modifica. Pero ahora el obrero ya no trabaja para sí mismo, sino para el empleador y el producto tampoco le pertenece. Destaca que la producción de valores de uso es solo un medio para el verdadero fin, la producción de los valores de cambio y la obtención de las ganancias. Detalla inicialmente que el empleado recupera el valor invertido en materias primas y en los salarios y debe hacer trabajar al obrero más allá del tiempo necesario para reponer las horas, que ya lo veíamos, y así generar la plusvalía. Se puede decir que todo proceso de producción es un proceso de creación de valores y obtención de la plusvalía. El capitalista siempre compra la fuerza de trabajo para consumir su valor de uso, generando un valor excedente, o sea, generando ganancias. Decíamos que se apropia del proceso del trabajo propio de la humanidad y esto lo convierte en un proceso de explotación donde el trabajo ajeno crea plusvalía que se apropia el mismo empleador. Este compra la fuerza de trabajo del trabajador y lo lleva a una fábrica para ponerlo a producir bajo su control. El Y el proceso de trabajo en sí, el trabajo que hacen las personas en las fábricas, esto no cambia, pero ahora el trabajador ya trabaja para el empleador y entonces se obtiene la producción de valores de uso. Es un medio para la producción de valores de cambio y generar más ganancias.
Se puede decir que pues el empleador siempre busca generar más ganancias más allá de lo que se debería o de lo que paga. Y en este caso, pues genera explotación. Bajo el proceso de la producción y la creación de valor y la plusvalía, em, el capitalista o el empleado siempre compra la fuerza de los demás. Eso nos muestra cómo se apropian del proceso del trabajo y lo convierten en un proceso de explotación, donde el trabajo ajeno crea plusvalía. Eh, la lógica interna de la explotación y el sistema capitalista lo ha demostrado, cómo la producción se orienta a una maximización de la plusvalía, desordenando el trabajo humano basándose en el contenido de lo que esto puede producir. Eh, Podemos decir que el capitalista siempre está buscando ganancias para sí mismo y en el proceso de la producción este se va haciendo más rico en lo que el trabajador se está desgastando a sí mismo. Eh, los obreros gastan sus fuerzas y se puede decir que van perdiendo su valor, ya que pues con la edad las fuerzas van disminuyendo y por lo tanto luego de este tiempo de trabajo vendido, eh, ya no se les va a pagar la misma cantidad o no se les va a tomar con el mismo valor, sino que van a seguir decayendo. En el proceso de la producción siempre se va a generar la plusvalía y pues la plusvalía es el aumento de las ganancias. El trabajador se queda sin fuerzas, va desgastándose día con día y va perdiendo su valor como empleado y más adelante pues ya no van a poder ni contratarlo. Podemos decir que en el sistema capitalista, la explotación es una de las principales armas para la producción y la generación de las ganancias y la plusvalía. En el proceso del trabajo de una actividad, pues los seres humanos van transformando la materia prima en valor de uso y valor de cambio. Y esto va generando plusvalía y maximizar las ganancias. Revelamos que el proceso de producción y los valores pasan a ser solo un medio para alcanzar el verdadero fin del capitalista, que en este caso sería la obtención de la plusvalía, generando más ganancias para sí mismo. Detalladamente podríamos decir que el capitalista obtiene la plusvalía al hacer trabajar al obrero más allá del tiempo necesario para obtener el valor de la fuerza del trabajo. Y esto se establece en que el trabajo asalariado implica la pérdida del control del trabajador sobre su actividad productiva, que ahora es controlada o supervisada por el empleado. Podemos decir que esto demuestra cómo el capitalismo adquiere un carácter social de explotación y uno de los trabajos que nosotros hacemos pues siempre va a generar plusvalía, pero a otros. La explotación inherente que existe en el modo capitalista de producción es totalmente indignante muchas veces. Uno de los rasgos esenciales del capitalismo pues siempre va a ser la explotación de los trabajadores como tal. Es muy importante decir que en el proceso de la transformación de la materia prima
capital, pues el obrero siempre va a perder su valor eh, para generar los valores de uso, y esto pasa a ser solo un medio para obtener valores de cambio y plusvalía, que es un punto clave. Se muestra cómo el capitalismo invierte los fines para la producción. Se obtiene la plusvalía al hacer trabajar al obrero más allá del tiempo necesario para reponer el valor de la fuerza del trabajo. La idea de carácter social de explotación del trabajador de unos, pues siempre va a generar la plusvalía. Es muy lúcida esta, esta teoría. Eh, Considero que Marx ha expuesto rigurosamente cómo la explotación está bien organizada dentro del proceso de producción. Sin duda, es un punto clave que aporta elementos para la crítica de la economía política actualmente. Es interesante, Marx nos explicaba que en esencia el proceso del trabajo se modifica, lo cambia lo que ahora se realiza bajo el control y la supervisión del capitalista o del empleador, que está orientado al proceso de transformación. Explicaba también que el proceso y los valores de uso pasan a ser un fin en todo punto, siempre para generar la plusvalía y poder generarle más ganancias al empleador. Tuvimos algunos ejemplos, lo que fue el minucioso trabajo, y lo explicábamos con lo de la madera, ¿verdad? Que pues es un árbol y se obtiene la materia prima y luego las materias secundarias para poder lograr más adelante quizá transformarlo en una mesa. Eh, la explotación del trabajo de otros también genera un gran mérito para los empleadores. Se lograba exponer la esencia que subyace ya en la aparente igualdad entre el intercambio del capitalista y el trabajador. La plusvalía es el valor producido por el trabajador que excede su valor en lo que es la fuerza del trabajo, y ya veíamos que esto es un trabajo no retribuido. Se origina porque el capitalista hace trabajar al obrero más allá del trabajo necesario para reponer el valor del salario que se le está pagando en este caso. Ese tiempo excedente de trabajo es la forma en que se genera la plusvalía y es la base de la explotación capitalista. La plusvalía nos demuestra que el salario no representa el pago del trabajo realizado, sino una parte del trabajo necesario. Permite comprender que el origen de las ganancias capitalistas se derivan de la apropiación de la plusvalía. En total, el capitalista siempre compra las fuerzas de trabajo y luego pone al trabajador a producirlo bajo su control para generar más plusvalía y así más ganancias para sí mismo. Ya veíamos también que inicialmente pues solo recuperan las ganancias obtenidas del pago del trabajador, pero por eso se le hacen eh, trabajar alargando la jornada al trabajador para producir el valor excedente del cual el capitalista lo obtiene de manera gratuita a favor de él. La producción capitalista tiene un carácter social dentro de la explotación, ya que el trabajo de unos genera la plusvalía para otros. El- ya veíamos también que cómo se maximiza
el proceso para la plusvalía y así generarle más ganancias. El trabajador pierde el control sobre su propia actividad y ahora trabaja para el empleador y va a trabajar las horas que le sean requeridas. Esto para poder llegar a darle más ganancias y poder tener de ellos explotación. Y esto se obtiene mediante la extensión de las jornadas de trabajo, ¿verdad? Por lo que nos decía el proceso del trabajo se convierte en un mecanismo de explotación para obtener más ganancias siempre para el empleador. Representaba que o sea, no se retribuye muchas veces el excedente de esos trabajos, pues no se les pagan horas extras. Eh, Podríamos decir que la plusvalía revela la lógica de explotación en el sistema capitalista. El concepto de plusvalía eh, que nos desarrollaba Marx constituye una de las herramientas teóricas fundamentales para analizar y poder comprender lo que es la explotación en el capitalismo. Es un tema muy importante para poder entender a lo que Marx analizaba minuciosamente en el proceso capitalista, una vez que el capitalista ha obtenido las fuerzas en el mercado o contrata, el capitalista se apropia del proceso, lo maximiza para generar plusvalía, lo que vienen siendo más ganancias para sí mismo, pues la actividad humana sobre un objeto son los medios de trabajo, pero esto no se modifica, ya que el obrero ahora no va a trabajar para él mismo, ahora va a trabajar bajo reglas, bajo órdenes y bajo metas muchas veces, obteniendo así el empleador más ganancias para sí mismo, muchas veces sin pagar pues el trabajo excedente en este caso. Podemos decir que el capitalista está generándose más plusvalía, más ganancias y va creciendo más económicamente, ya que esto pasa, el trabajador muchas veces da todo de sí para poder seguir generando y para poder mantener siempre su trabajo. Y bajo este modo de producción capitalista, muchas veces pues llevado por la explotación, que es uno de los principales rasgos de este sistema, y ahora pues el trabajador se ve obligado a cumplir con las metas ya expuestas, ¿verdad? Marx decía que el capitalismo pues nos enseña la parte esencial de cómo funciona. Se maximiza al trabajador, se hace que trabaje más. Eh, Marx desarrollaba la teoría de cómo el proceso productivo capitalista evidencia la lógica de la explotación. Que la explotación pues es que muchas veces pues no se les paga todo el trabajo realizado por una persona y pero todas las veces muchas se hace por la necesidad. Explicaba de manera perspicaz que la capacidad analítica para poder eh, entender estos temas es tener claros los conceptos de explotación, de conocer lo que son los procesos productivos y los procesos de producción. Podríamos decir que conocer exactamente el proceso de generación de la plusvalía es uno de los principales puntos claves para poder entender este tema. Muchas veces el trabajador termina haciendo más trabajo de lo necesario para poder seguir conservando su empleo, eh, pero ahora vemos
que no solo está dando más de sí para poder generarle más ganancias al empleador, sino que ahora se detalla cómo también eh, el capitalista aprovecha esas fuerzas de trabajo y ahora está generando más para sí y poderse hacer a sí mismo crecer en su economía y en sus ganancias. Al evidenciar que el trabajo excedente del obrero es la fuente de las ganancias para el empleador, se podría decir que ahora esto es de, pues, de carácter social, ¿no? Donde el trabajo no retribuido es una de las fuentes de riquezas más grandes, ya que no se paga completamente las horas y ahora pues están ahorrándose la mitad de un salario, por así decirlo, convirtiéndose en un medio más de expansión y no del fin primordial de la producción. Em, Esta es una crítica muy aguda que Marx hacía a lo que es el proceso de la producción, pues esto es el mecanismo de generación de la plusvalía y acumulación de las riquezas privadas. Eh, Marx se refería a la economía política, si bien esto fue uno de sus temas principales. Y eso fue todo. Gracias.